Este grupo está compuesto por Ray Rivera, Gilberto Rodríguez, Juan Lafuente, Edgar Murillo y Guillermo Jimbo. Y el tema que nos van a presentar tiene que ver con la determinación del riesgo crediticio que asume una entidad financiera al otorgar un crédito a una persona sin conocer el comportamiento de pago. Este grupo está tutoreado por Roberto Esteves, ¿sí? Y pues les vamos a dar paso, los dejo con ustedes. Gracias, buenas noches, ya comparto. Listo, buenas noches con todos. Como lo mencionó Néstor, nuestro grupo está conformado por 5 integrantes: Guillermo Jimbo, Ray Rivera, Gilberto Rodríguez, Edgar Murillo y Juan Carlos Lafuente. Nuestro tutor fue Roberto Esteves. Nosotros les vamos a presentar un proyecto enfocado en el riesgo de crédito. Lo que buscamos es determinar el riesgo que asume una entidad financiera al otorgar un crédito a una persona sin conocer su comportamiento de pago. Somos Coptec. Reinventarse es posible. Si estás cansado de las mismas viejas soluciones para los mismos viejos problemas, si quieres tener y probar nuevas ideas y si crees en la tecnología, acércate. Nosotros te impulsamos. Somos Coptec, somos una cooperativa enfocada en el segmento de microcrédito del Ecuador. Nuestro objetivo es dinamizar e impulsar la economía ecuatoriana. Tras esta crisis sanitaria que desembocó en una crisis social y financiera, hemos visto que las entidades financieras, sobre todo en segmentos de microcrédito, han presentado una morosidad un poco inusual, ¿no? En nuestro caso, en Coptec, se nos disparó la morosidad. Como estamos enfocados en este segmento de crédito, de microcrédito, vimos que muchas personas que solicitaron préstamos en tiempo pasado no tuvieron la capacidad de pagarnos debido a que tuvieron que cerrar negocios, entre otras situaciones. Por lo tanto, nuestra morosidad se vio afectada. Nosotros, como entidad financiera, lo que buscamos fue implementar un modelo estadístico que nos permita tomar una mejor decisión de colocación. ¿Qué es lo que queremos buscar? Como vemos que nuestra morosidad está súper elevada para lo que nosotros normalmente teníamos, damos un paso atrás y vemos, antes de que esta morosidad, por decirlo así, se eleve, ¿qué tenemos que hacer antes? Solucionar el problema antes. Entonces, ¿cómo lo solucionamos? Cuando nosotros queremos otorgar, Gilberto, ¿le puedes pasar, por favor, de diapositiva? Gracias. Cuando nosotros queremos otorgar un crédito, nosotros queremos hacerlo de forma técnica. Por lo tanto, queremos implementar un modelo que se base en ciencia de datos, que analice bien al cliente con todas sus variables socioeconómicas y en base a esto permita darnos una respuesta sólida, una respuesta concreta para saber si nosotros, o sea, si vale la pena otorgarle un crédito a este cliente en base a todos estos variables que he mencionado y saber si este cliente sería un buen o un mal pagador. ¿Cómo hacemos esto? Con una base de datos de nuestra cooperativa. Tenemos la base de datos del comportamiento de ciertos clientes. A continuación, la base de datos del dataset. ¿Qué tiene el dataset? Básicamente variables socioeconómicas. Tiene el ingreso mensual, tiene el plazo en días del monto de crédito, tiene el nivel de escolaridad, tiene el monto de endeudamiento, la actividad económica a la que se dedica, la profesión de la persona que está solicitando el crédito, entre otros factores. Esto nos ayudará a determinar si el cliente sería o no sería un buen pagador o un mal pagador. ¿Cómo hacemos esto? Nos enfocamos desde el modelo de score crediticio, cogemos esas variables, sobre todo la variable de clasificación del score crediticio, en donde clasifica al cliente por categorías, y en base a políticas de la entidad financiera y a también nuestro expertise, tomamos la decisión en qué punto será un buen pagador y un mal pagador, que más adelante explicaremos los modelos. Bueno, y como lo mencionaba Ray, dentro de todo este manejo de esta base de datos que nosotros manejamos en el histórico de la compañía, hemos seleccionado ciertas variables y las hemos definido. Por ejemplo, en la que vemos actualmente ahora, vemos que en la profesión, ¿no? ¿A quién sería una persona que
probabilísticamente no le otorguemos un préstamo por el riesgo o por el giro de operación que ha manejado basado en el histórico de los datos que hemos manejado, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá tenemos una profesión que sea comerciante, tiene un riesgo bajo, una probabilidad baja de que nosotros le podamos otorgar un crédito por la criticidad del riesgo que ocurre frente a esto, ¿no? Por ejemplo, a un bachiller, que estos estudiantes que están recientemente trabajando, que están entrando en una carrera profesional, y tú le das un crédito pequeño, un microcrédito de unos $300, $400, en que tú le ayudas y buscan crecer, mejorar o entrar en este mundo crediticio para mejorar, para poder superarse, es un mejor énfasis al que tú le puedes dar un crédito, ¿no? La siguiente variable que tenemos, no sé si me ayudas, por favor, Gilberto. El estado civil, ¿sí? Entonces, por ejemplo, acá igual vemos que, por ejemplo, la unión libre tiene un bajo nivel de probabilidad de que nosotros le otorguemos un crédito. O sea, es probablemente que no le otorguemos un crédito a una persona que tiene una unión libre porque no tiene una estabilidad, ¿no? Por ejemplo, el casado, el viudo, tienen una probabilidad similar en donde, claro, porque necesitan estar a cargo de sus entornos familiares. Sí, la siguiente variable, por favor, Gilberto. El nivel de instrucción, ¿no? Aquí nos salió la básica elevada por un tema de los datos que estábamos trabajándolos, pero por ejemplo, si vemos la superior, es la que tiene más probabilidad en que se le genere un crédito o una instrucción especial, ¿no? Un PhD, puesto acá. La indefinida y la técnica son las que menos probabilidades tienen, basadas en que la técnica efectivamente son estas personas que de pronto no tienen esa capacidad de pago recurrente, ¿no? O sea, estructurada. La siguiente variable, por favor. Ya, entonces con estas variables lo que hacemos es trabajar con ciertos modelos, ¿no? Entonces, por ejemplo, empezamos con un modelo bagging, ¿verdad? En el cual tenemos la data o el mundo de los datos y empezamos a ver con estos algoritmos y con este set de datos que tenemos, cuál es la selección aleatoria de datos para buscar una predictividad, ¿sí? Posteriormente corrimos un modelo también random forest para ver cómo mejoramos, ¿no? El bagging, y bueno, en la academia se determina que un random forest nos permite mejorar un poco el modelo predictivo de un modelo bagging, ¿verdad? Porque está basado en árboles y lo más que todo se basa usando el voto mayoritario, donde clasifica como positivo y nos permite tener una mejor definición, ¿sí? Y al último, corrimos una regresión logística. Con todos estos tres modelos de clasificación binaria, ¿no? Para ver si es que efectivamente entraba o no entraba. Con todos estos modelos lo que tratamos de buscar es encontrar cuál es la precisión, la sensibilidad que nos va a permitir al momento de tomar la decisión, basado en todo el análisis de las variables, tener todo el enfoque de la decisión, ¿no? A continuación, ¿verdad? Vamos a ver, Gilberto, si me colaboras, un modelo probabilístico que lo hemos desarrollado, y aquí un poco va a entrar Gilberto a explicarnos cómo funciona esta herramienta que se llama Easy Credit, que la hemos implementado dentro de la cooperativa. Entonces, Guillermo. Sí, yo voy a hacerle. Gracias, Juan. Muy buenas noches. Como hablaron muy bien mis compañeros, nosotros tenemos un dataset. Realmente son unas 30, 40 variables que nos facilitaron. De todas esas, nosotros hemos podido correr métodos estadísticos para determinar las más importantes. De las que pudimos nosotros determinar, las más importantes son la actividad económica, la profesión, el nivel de instrucción, el estado civil, el plazo en días que se va a otorgar el crédito, los ingresos mensuales, el monto inicial y la edad. Todas estas variables de aquí, les pongo el caso. Ahora el modelo que vamos a hacer es una aplicación. Vamos a ponernos el caso de un
oficial de riesgo, entonces viene una persona y le toma los datos. Va a tener su entrevista, entonces el oficial de riesgo comienza a llenar los datos. Las variables que ustedes pueden ver a la izquierda, agricultura, actividad económica, profesión, nivel de instrucción, estado civil, vienen de la base, es decir, de ahí hemos sacado todas las características que tienen ellas. Entonces podemos ver, por ejemplo, que la actividad económica puede ser agricultura, construcción, comercio. Básicamente las hemos tomado de acuerdo a la sección industrias del Banco Central del Ecuador. De las profesiones tenemos, ¿no? Estudiante, bachiller, artesano, chofer, otros. No se olvide que la parte izquierda, estas variables, digamos, que se encuentran en la parte izquierda, son tomadas de la base de datos. Es decir, lo que existe está ahí, de ahí de donde salen, ¿no es cierto? Igual en instrucción básica, secundaria, primaria, especial, ¿sí? Y estado civil. Entonces, muy bien, ¿cuál es la idea de aquí? Nosotros ponemos las variables, ponemos los datos, ¿sí? Ejecutamos nuestro modelo cálculo de riesgo y nos da una respuesta. Es decir, nos va a dar crédito, en este caso nos da crédito negado. Nosotros hemos clasificado en 3 posibles respuestas, que es crédito negado, crédito de revisión y crédito preaprobado. ¿En qué se basa esto? En que este modelo probabilístico, si va más del 60%, no nos olvidemos que lo que nos da es la probabilidad de que no nos paguen, ¿no es cierto? Eso calcula este modelo, la probabilidad de que no nos paguen. Entonces, si va una probabilidad mayor al 60%, nos sale automáticamente crédito negado. Si la probabilidad está entre 30 y 60%, nos sale el software que nos dice que va el aplicativo crédito revisión. Y en el caso que sea menor al 30%, ¿no es cierto?, va un crédito preaprobado. La idea es que con este modelo de aquí pase a otra categoría. Entonces nosotros, por ejemplo, podemos comenzar a hacer unas simulaciones con los datos y podemos ver negado y, bueno, pongámosle otro, por ejemplo, 1080 días. ¿Ya? Sí, ya nos sale crédito en revisión. Entonces, las variables que nosotros tenemos aquí, el oficial de riesgo le va a preguntar, es decir, cómo está, cuál es su situación hasta antes de una revisión. Sí, en esta también nos sale, quiere decir que está entre 30 y 60%. Así podemos probar con todas las variables de actividades económicas, profesión, plazo días, monto inicial. Entonces, me he permitido, para tener una visión general y poder, más que nada, comparar, hacer una pequeña simulación. Entonces, ¿cuál es la idea? Cogimos todas las variables que pusimos en forma horizontal para hacer un comparativo. Por ejemplo, vamos a las 2 primeras filas. Tenemos una persona que se le da 360 días, ingresos mensuales 500, monto inicial de 1000, unos 27 años. Como ustedes saben, bueno, aquí sale 3, 4, 5 porque yo puedo poner, qué sé yo, una categoría de agricultura, casado, divorciado. Entonces aquí viene el código, ¿no es cierto? Estamos leyendo ya de la base. Entonces me vienen estas categorías. Entonces por eso vamos a fijarnos solamente en las 4 primeras. Ya, comparemos la primera y la segunda. Vemos que son bien parecidas, excepto en la edad. ¿Sí? La primera y segunda, excepto en la edad. En otras palabras, la edad que pase de 27 a 35 o de 35 a 27, nos sale el crédito negado. O sea, no es tan representativo. Es representativo, pero no influye demasiado. ¿Qué es lo que pasaría, por ejemplo, si viene la misma persona meses después, ¿no es cierto? Pasó ya la pandemia y ya no gana 500 al mes, sino gana 1,200 al mes. Ya le fue mejor, ya regresó, recuperó su trabajo. Entonces dice que solicita un crédito de unos $720. Al hacer la simulación, ya nos sale crédito en revisión, ¿sí? Ya podemos ver que por eso le dejé casi todo constante, solo para fijarnos en las primeras variables. En la fila número 4, en la simulación 4, tenemos que la persona, por ejemplo, pasó de 1,200 a 2,000. Igual nos sale crédito en revisión. O al contrario, si por ejemplo ganaba 2,000 y ahora gana 1,200, entonces el crédito está en revisión, es decir, no ha bajado mucho de categoría. No nos olvidemos que hay 3 categorías. Sí, la tercera categoría es el crédito preaprobado, ¿ya? Es la fila 5 y 6. Entonces vamos a ver que la misma persona, por ejemplo, que vino en la fila número 3, regresa luego, ¿no es cierto? Y dice, ¿sabe qué? Yo sigo ganando los 1,200, pero ahora lo que quisiera es un monto mayor. Ya no quiero los 1,000, quiero ahora los 1,500. Entonces dice, muy bien, pero el oficial de riesgo le dice, ya no te va a dar a 720 días, dice, ahora te va a dar a 1,080 días. Es decir, hemos pasado de 2 años a 3 años, ¿correcto? Entonces, de 2 años a 3 años, a 1,080 días, ya me sale automáticamente un crédito preaprobado. Es decir, que la variable plazo días influye bastante. Ya las cuotas son más pequeñas y hay mayor facilidad. Incluso, si luego esta misma persona viene y dice, ¿sabe qué? Ya no tengo los 1,200 que ganaba, ahora me volvieron a rebajar, otro recorte salarial,
me despidieron, tenía 2 trabajos, solamente uno, y bajé a 800. Estoy en la fila número 6 en los ingresos mensuales. Gano 800, viene, quiere su monto, y un monto inicial, es decir, ¿cuánto desea del préstamo? 1.500, sí, pero quiere a 3 años, 1.080 días. El software, en la aplicación, nos da un crédito preaprobado. Y bueno, con estas variables que tenemos aquí, podemos seguir modificándolas, poniéndolas, quitándolas, nos va a dar las diferentes combinaciones que el software nos da. Este software que nosotros aquí es el Easy Credit que habló nuestro compañero, ¿no es cierto? Tenemos el C de datos, ¿sí? Y tenemos también los modelos. El compañero Juan ya nos conversó, entonces de igual manera tenemos los gráficos, sino que hemos querido ponerles en la diapositiva principal para no desviarnos. Entonces, si me dan un minutito nada más, pasaría a las conclusiones. Muy bien. Conclusiones y recomendaciones, básicamente tenemos que los modelos probabilísticos presentan herramientas útiles para el análisis de riesgo en las entidades financieras. Permiten una mejor eficiencia y efectividad en la toma de decisiones dentro del área operativa. Como recomendaciones, planteamos que se recomienda emplear una mayor cantidad de observaciones y variables basadas en la ingeniería social. Implementar modelos más complejos que se basen con mayor cantidad de datos y mayor cantidad de variables. Y bueno, eso sería todo. Muchas gracias de parte del Grupo 4. Muy bien, muy bien. Excelente tema diferente también, en el sentido, bueno, diferente en el sentido de que hemos estado con temas un poco distintos en lo que va del día de hoy. Pero ahora entramos a otro tema que tenía que ver con análisis crediticio y que es otra de las aplicaciones donde se usa mucho modelamiento, se usa mucho ciencia de datos, ¿no? Porque muchas empresas dan crédito directo, ¿sí? Y obviamente ese crédito directo debe ir a personas o instituciones o empresas que les van a pagar. Y si hay empresas que dan crédito directo, pues las cooperativas y la banca se dedican específicamente a eso, ¿no? Entonces, ¿cuán importante es para este tipo de empresas poder tener un buen modelo que les diga a quién dar crédito y a quién no darle crédito, ¿sí? Muy bien, entonces, felicitaciones por el proyecto. Denme un segundito para ver alguna pregunta que hay en Facebook y les confirmo. Muy bien, si hay preguntas, específicamente Cristian, que ha estado muy activo hoy día, perfecto, dice, ¿tomaron variables macroeconómicas, crecimiento de valor agregado bruto del cantón, la morosidad de las instituciones financieras del cantón, por actividad económica, etcétera, 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 cosas que suelen haber en la superintendencia de banco? No, en realidad tomamos solo las variables socioeconómicas de cada cliente porque eso es lo que nos va a ayudar a determinar con mayor precisión el comportamiento del cliente. No estamos modelando el comportamiento, o sea, bueno, en este caso actualmente solo estamos modelando de clientes. Claro que se podría extrapolar a empresas o quizá de saber como que la morosidad de tal sector económico si le otorgamos a una empresa. Pero actualmente solo estamos enfocados en el cliente, entonces solo tomamos variables socioeconómicas específicas del cliente como tal. Perfecto, eso justamente iba a indicar, bueno, las variables macroeconómicas sí se podían tomar, ¿verdad? Pero la parte de la morosidad por actividad económica es medio complejo porque, bueno, estamos hablando más de personas naturales. Entiendo que estamos hablando de personas naturales, ¿verdad, Gilberto, Juan? Sí, ¿verdad? Ok. Sí, así es. Antonio Solís pregunta, ¿cómo determinaron el mejor modelo para el problema? El mejor modelo se determinó en base a los parámetros que nos presentó nuestro compañero Juan Carlos Lafuente, en base a accuracy, a sensibilidad, ese tipo de parámetros. Entonces, entre el bagging, random forest y el clásico, la regresión logística, que es muy clásica de las entidades financieras, se determinó que actualmente, con todo nuestro dataset y el rendimiento que se dio, el random forest fue la mejor opción. Y dicho sea de paso, random forest es un poco el estado del arte también en cuanto a modelos de crédito. Sí, se puede hacer XGBoost, se puede hacer otro modelo que es muy bueno, son los modelos adaptativos de regresión de spline, los MARS, y obviamente las redes neuronales, ¿no? Pero bueno, en las redes, Random Forest está ahí, es parte del estado del arte al hacer análisis de crédito. Vamos a hacer una última pregunta. Déjame ver si hay alguna otra pregunta más.
Sí, justamente para acotar el tema, la pregunta anterior, en nuestras recomendaciones pusimos de que se puede mejorar, obviamente con modelos más avanzados como el de en Deep Learning, que hablaríamos de redes neuronales, que eso nos podría quizá dar una mayor precisión, pero sería para una segunda etapa seguir desarrollando este modelo como tal. Bueno, las redes neuronales puede que den mejor resultado. No es que para siempre o per se las redes neuronales dan mejor resultado que Random Forest, ¿no? Depende del problema. En muchos problemas las redes neuronales no son el mejor modelo. Entonces, habría que probarlo, habría que probar. Y justamente, Diego, la última pregunta que leemos tiene que ver con eso ahí, ¿no? Dice, ¿cómo evaluaron el modelo? Dice, sería interesante ver una evaluación del modelo para ver resultados. No sé, Diego, si entiendo bien, pero en este caso evaluar el modelo, no sé si te estás refiriendo a datos nuevos o a la data de testing que han hecho. Pero en todo caso, les doy el paso a ustedes para que les cuenten cómo evaluaron el modelo, cómo hicieron quizás el train test y ese tipo de cosas. Bueno, creo que de pronto la pregunta se refiere a que evaluar el modelo ya en la vida real. Entonces sería, tenemos nuestros datos históricos, ¿no es cierto? Y predecir con un cliente real. Entonces sería de probar nuestros datos, dar el préstamo como tal a la cooperativa y la cooperativa con la estamos trabajando y ver qué nos da nuestro modelo, por ejemplo, a 1 año, 2 años o 3 años. Y luego de ese tiempo que coincide la realidad con lo predicho. Entonces sería la mejor forma y la ideal de ver realmente si vale o no vale, ¿no? Correcto, correcto. Por eso preguntaba era si es que se refería ya a probarlo en datos reales, que en este caso sería imposible porque hay que tener algunos meses de tiempo para poderlos probar, ¿no? Pero si es en el testing, ustedes lo mostraron igual como hicieron, me parece, esa evaluación. Y sí, efectivamente Diego dice cómo hicieron el testing. ¿Pueden explicarlos un poquito y con eso cerramos el tema? Bueno, el testing le hicimos la típica, cogimos toda la serie de datos, hicimos un balanceo de datos y tomamos un 80-20. Entonces, con esos les partimos a los datos, hicimos una evaluación de las principales variables y con eso la parte de microcrédito y consumo prioritario. Entonces, hicimos un análisis previo, vimos que con microcréditos era mucho mucho mejor. Entonces, le reducimos la data al microcrédito, cogimos la serie de datos, le partimos en el 80-20 y con eso comenzamos a correr los 3 modelos, ¿no? Con la típica, con el Workflow, con el Strata, con todo. Obviamente se vio la significancia de las variables y todos los parámetros que hay que analizar, la precisión, la sensibilidad, y en base a todo eso es lo que determinamos en este caso y con nuestra data cuál era el mejor modelo. Excelente, correcto, tal como debe ser el proceso, ¿no? Y hay una cosa importante que dijeron, y es la parte del balanceo de datos. En los problemas de crédito, en los problemas crediticios, es común que haya que hacer un paso de balanceo de datos, ¿sí? Entonces, recalco o remarco eso que lo han dicho ustedes porque es una parte muy, pero muy importante en este tipo de problemas crediticios, ¿no? Es bastante común que se deba hacer ese paso. Bien, felicitaciones por el proyecto y felicitaciones por llevarlo también un poquito más allá, porque ustedes hicieron una aplicación Shiny. No sé si puedas presentar un segundo la aplicación Shiny que hicieron. Sí, cómo no. ¿Cómo no? Esto es interesante porque el científico de datos no solamente llega hasta, bueno, sí, el científico de datos per se llega hasta el modelo, pero el departamento de ciencia de datos, el departamento de data o la oficina de datos o el departamento de analítica, como se llame en cada empresa, no llega solamente hasta ahí. Comúnmente se llega hasta disponibilizar el modelo de alguna manera para nuestros usuarios. En este caso, los usuarios de ustedes será, qué sé yo, el departamento de crédito, y una forma de disponibilizar el modelo para ellos es hacer una aplicación Shiny, donde ellos metan los datos y pues la aplicación les dice, dale crédito, niégale crédito, manda la revisión. ¿Correcto? Entonces, chévere, muy chévere que ustedes hayan llegado hasta armar esta pequeña aplicación.
Todo esto tiene por detrás R, ¿sí? Entonces, excelente, muy buen trabajo, Guillermo, Edgar, Juan, Gilberto y Ray. Excelente, felicitaciones. Y pues otros 5 científicos de datos más a esta Latinoamérica que pues buena falta nos hace tener gente capaz y capacitada para poder usar los datos y tomar mejores decisiones en nuestras empresas. Muchas Excelente, gracias, Néstor. felicitaciones a ustedes.